contra Calderón, contra Peña Nieto, denuncias formales, sobre todo por la entrega de los bienes de la nación, los bienes del pueblo a particulares, por las privatizaciones y por la corrupción. En aquel entonces se tenía que buscar la forma de acusarlos por traición a la patria, porque de acuerdo a la Constitución, y eso lo tenemos que modificar, a los presidentes solo se les puede juzgar por traición a la patria. Entonces, miren lo que escribió hace 3 días, léelo, ¿no? Carlos Loret de Mola. No, es muy interesante lo que estamos viviendo, pero a mí me llama la atención porque es bastante creíble lo que dice. Yo por ahí escuché de que les había costado comprar la reforma energética, creo que 1.200 millones de pesos. Y como lo plantea él, pues es creíble. Miren lo que dice. Bueno, este artículo lo escribió el 22 de julio en el Universal, Cómo cazar a Peña Nieto, y dice así. ¿Cuánto? Hace 4 días, ¿no? Hace 4 días. Enrique Peña Nieto solía hacer amarres en su propia oficina, con gobernadores o con legisladores de mayor perfil. Votos a cambio de recursos presupuestales con margen de discrecionalidad para que a la hora de ser asignados generaran una comisión entre comillas. Concluida la negociación, levantaba el teléfono rojo de la oficina presidencial de Los Pinos y muchas veces incluso giraba la instrucción directamente a Fernando Galindo, su subsecretario de Egresos de Hacienda. Dale tantos millones a tal o a cual y punto. Lo que seguía era una minuciosa operación para darle forma legal al asunto. El papeleo, pues, para guardar las apariencias. Esa minuciosa operación era llevada a cabo por un hombre que fue asesinado hace 2 meses en Morelos. La Fiscalía Local apuntó que fue un crimen pasional. Nadie como Isaac Gamboa Lozano, quien el sexenio pasado se desempeñó como titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de Hacienda, para hacer una radiografía de cómo funcionaba la corrupción al más alto nivel. A cambio de los votos del Congreso, legisladores y gobernadores recibían manga ancha para etiquetar, entre comillas, recursos del presupuesto federal hacia alguna obra pública que quisieran, y de esa obra ellos se quedaban con una tajada. Isaac Gamboa era el hombre que aterrizaba el papeleo. Las citas solían realizarse en las oficinas de la Secretaría de Hacienda en la Avenida Constituyentes de la Ciudad de México. Era el último eslabón de los moches, entre comillas, que habían pactado en las negociaciones políticas los altos mandos del gobierno. Gamboa Lozano se llevó muchos nombres y muchos números a la tumba, pero no era el único que sabía. Otro personaje clave en la trama de los moches es hoy diputado federal del PRI, el subsecretario Galindo, que trabajaba en Hacienda bajo el mando de Luis Videgaray y con acceso directo al entonces presidente. Y también sabe buena parte de esta truculenta historia el también legislador priista Luis Miranda, amigo entrañable de Peña Nieto, una especie de rey del cash que manejaba enormes cantidades de dinero en efectivo para la operación política, primero como subsecretario de Gobernación y luego como secretario de Desarrollo Social. Esto me lo cuentan distintas fuentes a las que he acudido para tratar de encontrar nuevas aristas en la historia de la corrupción detrás del Pacto por México que ha denunciado el presidente López Obrador y que tiene como primera temporada de espectáculo político la participación del exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, en su calidad de testigo protegido. En la operación de compra de votos que acompañó al Pacto por México, el desfile de nombres que sueltan las fuentes es interminable. Vamos a ver cuáles salen a la luz pública, cuáles se reservan por estrategia y contra cuántos realmente existe un proceso judicial
que termine en una sentencia. Solo con una investigación exhaustiva que no seleccione interesadamente acusados y derive en una condena, se podrá hablar de combate a la corrupción y fin de la impunidad. Todo lo demás es campaña política. Sí, pero hay otro de las cajas fuertes. De las cajas fuertes. Es que ese es buenísimo. Ese, ningún guionista pues de Netflix podría hacer eso. ¿Cuándo se sabía esto? El pueblo. Ahora Loret se volvió Bueno, este es un día antes, paladín, o sea, hace 5 días. De la verdad. A ver. El 21 de julio, las cajas fuertes de Lozoya, escribió Carlos Loret de Mola en el Universal. Lo importante de esos departamentos, los de Lozoya, eran sus cajas fuertes. Medían como 1,5 metros de altura. Les cabían más cash de lo que pudiera uno imaginar. Las cajas fuertes estaban en departamentos de la zona de Polanco, en la Ciudad de México, y solo se abrían bajo las órdenes de Froilán Gracia García, brazo derecho del entonces director general de Pemex, Emilio Lozoya. ¿Para qué servía ese cash? Para sobornar políticos en el marco de la aprobación de la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Así me lo revelan fuentes a quienes consulté buscando detalles sobre el modus operandi de Emilio Lozoya para lograr la aprobación de la reforma energética y que ahora le da acceso al privilegio de ser testigo protegido del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los fajos de billetes solían entregarse en bolsas de Louis Vuitton y otras boutiques carísimas que iban engrapadas en la parte superior para evitar que se viera el contenido. A veces se entregaban en los departamentos, a veces en la torre de Pemex, pero cuando se perdió el pudor, se veía a los legisladores al terminar sus jornadas de trabajo desfilando en los pasillos de las cámaras de diputados y senadores con sus bolsas de marca rumbo al estacionamiento para guardarlas en las cajuelas de sus coches. Los nombres de quienes recibieron dinero lo saben muy pocos, pero entre ellos sin duda están Emilio Lozoya y sus operadores Froilán Gracia y Carlos Autrey. En las negociaciones de la reforma energética, los funcionarios solían decir que gastarse millones en sobornar legisladores era un costo mínimo frente al dinero que iban a entrar con los contratos de la reforma energética, según testigos de los encuentros. Por eso no faltó el vivo que en vez de pedir sus bolsitas de cash, mejor pedía llevar mano en contratos petroleros que pudieran inclinar a favor de empresas de amigos y socios que le redituarían jugosamente el favor. Está claro que en la mira están mucho más el PAN y sus integrantes que políticos de otros partidos. Eso por la razón político-electoral que también mueve al presidente López Obrador. Es natural. Está bien, ¿verdad? Bueno, pues así está esta historia, continuará. Ya nos vemos el lunes, que la pasen muy bien. ¿Usted considera que la Fiscalía General de la República podría llamar al expresidente Peña Nieto a declarar? Yo creo que todos los involucrados, si así lo decide la Fiscalía, todos tienen que comparecer. Aquí son 2, cuando menos, 2 sexenios, porque no solo es el caso